Si alguna vez te has preguntado cuán rápido el amor puede convertirse en algo irreconocible, abróchate el cinturón, porque el viernes pasado mi esposa desapareció en su pasado y no he dormido bien desde entonces. Todo comenzó con un plato frío de espaguetis, sin gritos, sin escándalo de infidelidad, solo un plato de espaguetis que hice y que quedó intacto en la encimera de la cocina mientras yo miraba la pared, preguntándome si todavía era el marido de alguien o solo un sustituto que ella olvidó quitar de su vida. La salsa se había secado a las 10:37 de la noche. A las 11:10 apagué la luz del porche. A medianoche me preguntaba si debería llamar al hospital. Y todo esto porque fue a la fiesta de cumpleaños de su ex. Debería retroceder, pero no demasiado. Porque sinceramente el pasado no importa cuando alguien lo elige por encima de ti en el presente. Salió de casa alrededor de las 6:30 de la tarde. Dijo que sería rápido. Llevaba ese vestido verde, el que tenía la abertura, que me ponía nervioso incluso cuando estábamos juntos. No discutí. No quería parecer inseguro, así que simplemente sonreí, le di un beso en la mejilla y le dije: «Conduce con cuidado», como un tonto. No se llevó la lasaña que le empaqué. No respondió a mis mensajes de texto. No respondió cuando la llamé a las 9:42, ni a las 10:15, ni a las 12:03, ni a la 1:27, ni a las 3:18. No dormí. Simplemente me quedé sentado allí con el teléfono en la mano, mirando la pantalla de bloqueo con su rostro sonriente congelado en el tiempo de unas vacaciones que tomamos hace 2 años, antes de que las cosas comenzaran a pudrirse por dentro. A las 6:47 de la mañana hubo un golpe en la puerta. No uno fuerte, solo 3 toques suaves, como alguien avergonzado de estar al otro lado de la puerta. La abrí. Estaba descalza, llorando, sosteniendo un tacón roto en la mano como si fuera todo lo que le quedaba de sí misma. Su rímel se había corrido en ríos por su rostro. Parecía un fantasma vistiendo la piel de mi esposa. No habló. Simplemente se derrumbó sobre mí. Y por un segundo la abracé, hasta que susurró: «Javier, necesito decirte algo». Y lo que vino después fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado en el silencio de esa noche. No dije nada. No podía. Había algo inquietantemente desconocido en ella esa mañana. No eran solo las lágrimas o el maquillaje corrido. Era la forma en que se aferraba a mí, como si yo fuera un extraño que podría marcharse. Y la cruel ironía era que yo había pasado toda la noche preguntándome si ella planeaba volver en algún momento. Se sentó en el suelo del pasillo sin preguntar, con las rodillas pegadas al pecho, todavía con ese vestido verde de la noche anterior. Me quedé en el umbral de la puerta, observándola en silencio, sin saber si consolarla o pedirle que se fuera. Le temblaban las manos, pero no se limpió el rímel de la cara. Parecía alguien que se había quedado sin mentiras y sin energía de repente. Mateo me besó. Susurró finalmente. Su voz era seca, como si le doliera hablar. Pero yo no le devolví el beso. Te lo juro, Javier, no lo hice. Esa frase resonó dentro de mí como la campana de una iglesia. Lo dijo como si esperara que me sintiera mejor, como si la intención de no devolver el beso hiciera desaparecer toda la traición. Pero todavía no estaba enfadado, solo vacío. Era peor que la ira. La ira te da algo que quemar. Esto era congelación. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar. «Te quedaste toda la noche», dije. «No volviste a casa». «No pude», respondió con la voz quebrada. «Se complicó. Apareció su novia. Hubo drama. La gente estaba borracha. Perdí mi teléfono. Mateo intentó...». Se detuvo y sacudió la cabeza. Me sentí atrapada. No le creí, no del todo. Y tal vez eso fue lo que más dolió.
No saber si la mujer con la que me casé mentía para protegerme a mí o para protegerlo a él. Me miró con los ojos rojos e hinchados. Sé que te he hecho daño, lo sé, pero por favor, Javier, no te rindas con nosotros. Fue un error. Un error. Así es como siempre lo llaman, ¿verdad? Como si los 100 pequeños pasos que llevaron a él no contaran, como si enviarle mensajes a mis espaldas, arreglarse para su cumpleaños, ignorarme toda la noche, como si ninguna de esas fueran decisiones que ella tomó. Solo un pequeño error. Pero no dije nada. Aún no. Abrí más la puerta y me alejé, dejándola sentada sola en el suelo. No la invité a entrar. Tampoco cerré la puerta de golpe. Solo necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para pensar. Finalmente entró, todavía llorando, y se encerró en la habitación de invitados. Podía oír sus sollozos a través de la pared, pero no fui hacia ella. No podía. Me senté en el borde de nuestra cama mirando la foto en nuestra cómoda. Nosotros en la casa del lago, sonriendo como idiotas. Se sentía falso ahora, todo. Entonces sucedió algo extraño. Alrededor del mediodía recibí un mensaje de texto. Pero no de Sofía. Era de un número desconocido, sin nombre, sin saludo. Solo 6 palabras. No conoces la historia completa. Miré el mensaje en mi teléfono durante mucho tiempo, como si el remitente fuera a revelarse si miraba lo suficiente. No conoces la historia completa. Estaba escrito sin puntuación, pero de alguna manera se sentía más pesado que una confesión completa. Revisé el número. Ningún contacto guardado. El código de área no me resultaba familiar, y cuando llamé, sonó una vez, y fue directamente al buzón de voz. Tampoco había nombre allí, solo un robótico. La persona a la que ha llamado no está disponible. Miré hacia la puerta de la habitación de invitados. Sofía había estado en silencio desde que se encerró, sin pasos, sin movimiento, ni siquiera el crujido de la cama. Solo esa quietud, del tipo que aumenta la presión en el pecho porque esconde algo. Tenía una necesidad abrumadora de saber lo que no me estaba diciendo. Quizás era Mateo, quizás era peor. Quizás había estado mintiendo desde antes de la fiesta, o quizás ese mensaje no tenía nada que ver con ella. Pasé la tarde caminando de un lado a otro, revisando mi teléfono cada pocos minutos, releyendo el mensaje como si pudiera ver un código que se me escapaba. No respondí. Ni siquiera sabía qué diría. Lo que sí sabía era que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba claridad, necesitaba la verdad. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no estaba seguro de poder obtener ninguna de las dos de Sofía. A las 5:42 de la tarde, la puerta de la habitación de invitados finalmente crujió al abrirse. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano, mirando un tazón de sopa que no había tocado. Salió lentamente, como si tuviera miedo de que yo gritara. No lo hice, solo la miré. ¿Dormiste en casa de Mateo?, pregunté sin levantar la voz. Le tembló el labio. Asintió. No quería, Javier, te lo juro. Intenté irme, pero las cosas se salieron de control. La gente discutía. Él me ofreció el sofá. No, no dormí con él, interrumpí. Pero lo besaste. Dudó. Él me besó, lo aparté. No significó nada. Todo en mí quería gritar, pero no lo hice. Simplemente me recliné en la silla y asentí. Vale. Dio unos pasos hacia adelante. ¿Qué estás pensando? La miré directamente a los ojos. Recibí un mensaje hoy de un número desconocido. Decía que no conozco la historia completa. Eso la sacudió. Parpadeó. Se quedó helada por un segundo. Luego forzó una sonrisa nerviosa. ¿Qué? ¿De quién? Dímelo tú, respondí.
porque ahora mismo no estoy seguro de a quién creer, a la mujer con la que me casé o al teléfono en mi mano. Empezó a hablar, pero se detuvo. Sus hombros cayeron. Yo no sé qué significa eso. Pude ver el pánico apoderándose de ella. No del tipo que viene de la culpa, sino del tipo que viene de los secretos que se escapan de tu control. Se dio la vuelta y caminó hacia la sala de estar, murmurando algo sobre necesitar aire. La seguí unos pasos por detrás, no para perseguirla, sino para asegurarme de que no llamara a nadie. No cogió su teléfono. En cambio, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. ¿Crees que te engañé?, preguntó con la voz quebrada. No respondí. No podía decir que sí, pero tampoco podía decir que no. Luego se dio la vuelta, y por primera vez desde que todo esto comenzó, su rostro se contrajo con algo que no había esperado: miedo. Javier, creo que alguien está tratando de jugar con nosotros. Quería creerla. Dios, lo quería más que nada. Escuchar algo que finalmente aflojara los nudos en mi pecho. Pero cuando dijo, alguien está tratando de jugar con nosotros, sentí que algo se retorcía más profundamente, porque en el momento en que desvió la culpa hacia alguna vaga conspiración, me di cuenta de algo. Esto ya no se trataba de arreglar las cosas, se trataba de control de daños y, tal vez, de supervivencia. No te lo he contado todo, admitió después de un largo silencio. Su voz era baja, pero no suave. Había una tensión en ella, como si se estuviera preparando para sangrar. Se suponía que Mateo no debía estar allí. Quiero decir, no así. La fiesta fue organizada por su hermana, y no sabía que él aparecería solo. Pensé que todavía estaba con su novia. Pensé que era algo casual. Un grupo de viejos amigos de la universidad poniéndose al día. Pero cuando llegué allí, se detuvo, bajó la mirada, tragó saliva. Dejó claro que no era solo una fiesta para él, era una trampa. Quería hablar, reconectar. No sabía qué hacer, Javier. La gente me daba bebidas, la música estaba alta, me sentía acorralada. Me apoyé contra la pared con los brazos cruzados firmemente sobre mi pecho. ¿Y te quedaste? Sí, dijo. Lo sé. Debería haberme ido en el segundo en que me di cuenta, pero no lo hice. No lo hice porque una parte de mí, no sé, estaba confundida. Mateo siempre supo cómo hablarme, cómo hacerme sentir vista. Esa palabra, vista, como si no hubiera tenido un marido tratando de amarla cada martes aburrido, cada factura vencida, cada momento de silencio cuando ella se desplazaba por su teléfono en lugar de mirarme. No lo estoy excusando, dijo rápidamente. Solo que no esperaba que se descontrolara. Me besó cuando me iba. Lo aparté. Le dije que era un error, pero la gente lo vio. Alguien tomó fotos, tal vez incluso un vídeo. Probablemente de eso se trata ese mensaje de texto. El mensaje desconocido volvió a mi mente. No conoces la historia completa. De repente sonaba menos como una advertencia y más como una amenaza, como si alguien supiera algo que incluso ella no quería que yo descubriera, o peor, algo que ella sabía y estaba aterrorizada de que yo descubriera por mi cuenta. Hice la única pregunta que pude. ¿Pasó algo más? Sacudió la cabeza. Demasiado rápido. No, Javier. Te juro que dormí en el sofá. Cerré la puerta con llave. Lloré toda la noche. Me odié a mí misma por haber ido, pero no te engañé. No lo hice. Quería creerla, pero mi instinto no se callaba. Esa noche, después de que ella se fuera a la cama de nuevo en la habitación de invitados, saqué mi portátil e hice algo que nunca pensé que haría. Me puse a investigar. Revisé sus llamadas recientes. Revisé las etiquetas en las redes sociales. Nada obvio.
Pero cuando busqué el nombre de Mateo en Instagram, encontré algo. Una foto subida a las 2:16 de la madrugada. Una imagen borrosa tomada desde el interior de su apartamento. Gente riendo de fondo. Y allí estaba ella, Sofía, sentada en el sofá junto a Mateo. Su mano estaba en su rodilla. El pie de foto decía: algunas personas nunca se van del todo. Feliz cumpleaños, hermano. Miré la pantalla, mi corazón latiendo en mis oídos, y justo cuando pensaba que no podía sentirme peor, me desplacé por los comentarios. Uno de ellos destacaba: se va a arrepentir de esto cuando su marido se entere. Hice clic en el perfil del comentarista. Era privado, sin foto de perfil, solo un nombre de usuario: Buscador de la Verdad. No volví a dormir. Simplemente me quedé tumbado en el sofá, mirando el tenue brillo de la pantalla de mi portátil, mientras esa biografía resonaba en mi cabeza. Estás mirando a la persona equivocada. Probablemente no era nada, ¿verdad? Algún troll, un lío, pero el momento, la foto, el mensaje en mi teléfono antes, todo se sentía demasiado deliberado, como si alguien estuviera tirando de hilos que ni siquiera sabía que estaban sueltos. A las 5:11 de la madrugada me levanté. Hice un café que no quería y me senté en la mesa de la cocina en total silencio. Seguía imaginando ese momento de la foto, la mano de Mateo en su rodilla, la sonrisa burlona en su rostro, ella sentada allí como si perteneciera a ese apartamento. No al mío, no a nuestro hogar, sino allí, con él. Si durmió con él o no, de repente se sintió como la segunda traición. La primera fue que se dejara ver así en absoluto. No salió de la habitación de invitados hasta casi las 9. Parecía cansada, agotada y de alguna manera todavía sorprendida de que no lo hubiera superado mágicamente. Se sentó frente a mí en la mesa y cogió su taza de café como si estuviéramos teniendo otra mañana normal, como si nuestro matrimonio no se estuviera desmoronando en tiempo real. Sé que estás enfadado, dijo en voz baja, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero necesito que confíes en mí. No te engañé. Cometí un error, pero no crucé esa línea. No dije nada al principio. Simplemente deslicé el portátil sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto todavía estaba allí. Su rostro palideció al instante. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con la voz aguda, ahora a la defensiva. De Instagram, dije. Publicación pública. Apartamento de Mateo, 2 de la mañana. Pareces muy cómoda allí. Sacudió la cabeza. Eso fue antes de que las cosas se pusieran raras. Intentaba irme. La gente no paraba de darme bebidas. Mateo se sentó a mi lado, pero yo no lo invité. No quería que me tocara. Me aparté justo después. Hay un comentario, interrumpí, de alguien que parece saber lo que está pasando y un perfil privado que dice que estoy mirando a la persona equivocada. Sofía se inclinó hacia adelante. Déjame verlo. Le pasé el teléfono. Leyó el comentario, se desplazó por el perfil y se quedó en silencio. Luego susurró: creo que sé quién es. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir? Había alguien en la fiesta, un tipo que no reconocí. No era amigo de Mateo. No era nadie que recordara de la escuela. Simplemente estaba observando, grabando cosas con su teléfono. Pensé que tal vez lo habían contratado para hacer un vídeo, pero ahora no lo sé. Me hizo sentir incómoda. Me levanté, caminando de un lado a otro ahora. ¿Y no pensaste en mencionar esto antes? Tenía miedo, Javier, dijo. No sabía lo que estaba pasando, y después de llegar a casa y que todo se desmoronara, no podía pensar con claridad. He estado tratando de averiguar qué es real y qué no. ¿Qué imaginé y qué pasó realmente?
Entonces, ¿qué estás diciendo?, pregunté. ¿Que alguien te tendió una trampa? No lo sé, dijo. Pero quienquiera que fuera ese tipo, no es solo un raro al azar. Creo que está conectado con Mateo. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando a mi alrededor. Ya no sabía a quién creer. A mi esposa, que había mentido por omisión y seguía apareciendo en los lugares equivocados con la gente equivocada. O a alguna cuenta en la sombra que parecía saber más de nuestras vidas que nosotros mismos. Y entonces dijo algo para lo que no estaba preparado. Creo que tienes que hablar con Mateo. Me volví hacia ella, completamente atónito. ¿Quieres que haga qué? Él te respeta, dijo. Más de lo que crees. Solía hablar de ti antes de que nos casáramos, de lo diferente que eras de los tipos con los que solía salir. No te mentirá. Puede que te diga lo que está pasando. La miré fijamente, tratando de averiguar si esto era desesperación o estrategia, pero en el fondo ya sabía lo que iba a hacer. Esa noche le envié un mensaje a Mateo desde una cuenta antigua que no había usado en años. Lo mantuve simple. Tenemos que hablar en persona. Respondió en menos de 10 minutos. Pensé que te pondrías en contacto eventualmente. Quedemos mañana, a solas. Apenas dormí la noche anterior a la reunión. No le tenía miedo a Mateo, no en el sentido físico. Lo que me atormentaba era la posibilidad de que todo este matrimonio, todo lo que había construido con Sofía, se basara en una versión de la verdad que nunca había existido, que había pasado años amando a alguien que podría haber estado reescribiendo la historia mientras yo dormía a su lado. Me encontré con él en un restaurante en las afueras de la ciudad. Terreno neutral, público, abierto. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en un reservado junto a la ventana, revolviendo casualmente una taza de café como si fuera un martes normal. Parecía más viejo de lo que recordaba de las redes sociales. Todavía atractivo de esa manera natural, pero con un toque más rudo ahora. Me senté frente a él y durante un minuto completo no hablamos. Simplemente nos miramos. Dos hombres enredados en la misma historia. Finalmente rompió el silencio. ¿Quieres saber lo que realmente pasó, verdad? Asentí una vez. Mateo se reclinó, suspiró y luego me miró directamente a los ojos. Sofía no te engañó, si es eso lo que viniste a averiguar. No de la manera que imaginas, pero tampoco fue completamente honesta contigo. No lo ha sido desde hace un tiempo. Esa frase rompió algo en mí, pero mantuve la voz tranquila. Continúa. Vino a la fiesta porque la invité. Sí, era mi cumpleaños, pero esa no era la única razón. Llevábamos hablando un par de semanas antes. Nada físico, solo mensajes. Ella se puso en contacto primero. Se me revolvió el estómago. Dijo que extrañaba cómo se sentían las cosas antes. Dijo que no quería hacer ninguna estupidez, pero que necesitaba a alguien con quien hablar que la entendiera. Y supongo que yo le seguí el juego. No debería haberlo hecho. Pero cuando apareció, me di cuenta de que algo había cambiado. Estaba nerviosa, inquieta, como si supiera que ya había cruzado una línea en su cabeza y estaba tratando de retractarse. Miré la mesa con los puños apretados bajo el reservado. ¿Por qué no me lo dijo? Porque era emocional, dijo secamente, no físico. Y esas son las aventuras de las que la gente se avergüenza más. Del tipo en el que no necesitas quitarte la ropa para traicionar a alguien. Sentí un zumbido sordo en mis oídos. Le había rogado por apertura, por honestidad. Había estado en este exacto purgatorio emocional durante días, culpándome por no confiar en ella.
Pero aquí estaba la confirmación de que había sido infiel de la manera más silenciosa y corrosiva. Mateo se inclinó hacia adelante. Pero hay algo más. El tipo que envió ese mensaje, el que estaba observando la fiesta, no es solo un troll, es un compañero de trabajo de Sofía. Eso me hizo levantar la vista rápidamente. Se llama Ricardo. Está obsesionado con ella. Todos en la oficina lo saben. La ha estado molestando durante meses, apareciendo sin ser invitado, dejando notas en su escritorio. Intentó denunciarlo, pero Recursos Humanos lo ignoró porque es el sobrino de uno de los directores. Parpadeé, tratando de procesar el cambio. Así que él estaba en la fiesta. No estaba invitado, simplemente apareció, empezó a grabar, a tomar fotos. Fue extraño. Sofía se asustó y quiso irse, pero fue entonces cuando apareció mi novia. Sí, Ricardo también tiene novia, y armó una escena. Después de eso, todo se descontroló. Me recliné, con la respiración entrecortada. Nada de esto tenía sentido, o tal vez tenía demasiado sentido, de la manera más horrible. El mensaje, el comentario de Instagram, la biografía del perfil. No se trataba de Mateo. Era una advertencia sobre alguien completamente diferente. Es inestable, añadió Mateo, y no sé cuál es su objetivo final, pero si yo fuera tú, mantendría a Sofía cerca, no porque se merezca un pase libre, sino porque podría estar en verdaderos problemas. Esa frase me destrozó. Vine aquí buscando traición y me fui con algo peor, miedo. Mientras conducía a casa, no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. No sé por qué. Tal vez paranoia, tal vez instinto. Pero cuando entré en nuestra entrada, algo en la puerta principal llamó mi atención. Un sobre blanco, sin nombre, sin sello, simplemente pegado en el centro como una amenaza. Dentro había una sola foto. Sofía durmiendo en nuestra cama y una nota escrita en letras de imprenta debajo. ¿Todavía crees que eres el único que mira? Me quedé en el porche delantero, sosteniendo ese sobre como si estuviera a punto de detonar. Tenía las palmas sudorosas. El corazón me latía tan violentamente que parecía resonar en mi garganta. Volví a mirar la foto. Sofía, dormida de lado, con la camiseta vieja que normalmente solo usaba cuando yo no estaba en casa. Tenía el pelo ligeramente desordenado, un brazo metido bajo la mejilla. Pero lo que me destrozó fue el ángulo. Esta foto no fue tomada a través de una ventana o desde la distancia. Fue tomada dentro de nuestro dormitorio. Alguien había estado en nuestra casa. Alguien la había estado observando dormir y observándome a mí también. La nota estaba escrita en mayúsculas grandes y llamativas, recortadas y pegadas en el papel como en un thriller de bajo presupuesto. ¿Todavía crees que eres el único que mira? Sin remitente, sin huellas dactilares, sin nombre, sin explicación, solo un mensaje lo suficientemente fuerte como para ponerme la piel de gallina. Entré corriendo y cerré todas las puertas, todas las ventanas, todos los cerrojos. Apagué las luces y cerré las persianas como un hombre paranoico desmoronándose por segundos. Cuando Sofía vio mi cara, ni siquiera preguntó. Simplemente me siguió a la cocina, donde dejé caer el sobre la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. Se tapó la boca mientras miraba la foto. «¿De dónde sacaste esto?», susurró. «Estaba pegado en la puerta principal». Sus manos temblaron mientras lo recogía de nuevo, leyendo la nota 2 veces, luego una tercera. Esto es una locura. ¿Quién dijiste que se llamaba? Ricardo, ¿verdad?, dije interrumpiéndola. ¿Crees que fue él quien tomó esto? Asintió lentamente. Está obsesionado, Javier.
Al principio pensé que era solo un coqueteo espeluznante, pero luego empezó a comentar cosas que no recordaba haberle contado, a hacer bromas sobre lo que llevaba puesto, lo que pedía para almorzar. Supuse que escuchaba conversaciones en la oficina, pero ahora no lo sé. Cogí mis llaves. Vamos a la policía. Pero ella dudó. No podemos. ¿Por qué no? Bajó la mirada, avergonzada. Porque si preguntan cómo tuvo acceso a nuestra casa, tendré que admitir que una vez lo llevé a casa después de una cena de empresa. Vio dónde vivíamos. Incluso lo invité a entrar a por un vaso de agua porque parecía mareado. Fueron solo 10 minutos, te lo juro, pero nunca te lo dije porque sabía cómo sonaría. La miré fijamente. Se me secó la garganta. Lo trajiste a nuestra casa. Solo una vez, dijo. Nunca pensé, no sabía. Fue un error, Javier, pero te juro que no pasó nada. Ya no importaba si decía la verdad. Lo que importaba era que alguien inestable había cruzado una línea que ninguno de los dos vio venir. Esto no se trataba de Mateo, no se trataba de un beso en una fiesta. Esto era algo más oscuro. Alguien se había metido en nuestras vidas y ahora se sentía con derecho a acosarla y a castigarme a mí por existir. Sofía me agarró del brazo. Por favor, no vayas a la policía todavía. Déjame hablar con recursos humanos de nuevo. Déjame intentar arreglar esto. Estaba a punto de discutir, pero algo en su rostro me detuvo. Parecía genuinamente aterrorizada, como si supiera que presionar el botón equivocado podría empeorar todo. Así que acepté, pero solo por 24 horas. Si nada cambiaba para entonces, iría a las autoridades con todo. Esa noche apenas le hablé. Cerramos todas las puertas, dormimos por turnos y mantuvimos las luces encendidas como niños asustados después de una pesadilla. Alrededor de las 3 de la madrugada, oí un golpe suave en la puerta trasera. Cogí el bate de debajo de la cama y me deslicé por el pasillo, con la adrenalina inundando mi sistema. Cuando abrí la puerta trasera, no había nada más que viento y sombras. Salí, miré a mi alrededor y no vi nada hasta que me volví hacia el buzón. Allí, sobresaliendo a medias, había otro sobre. Dentro, una captura de pantalla. Era una imagen fija de nuestra aplicación de monitor de bebés, una que no habíamos usado en más de un año. Mostraba a Sofía en la ducha, apenas visible a través de la puerta de cristal empañada, tomada desde el pasillo fuera del baño. Esta vez no había mensaje ni nombre, solo pruebas. Pruebas de que alguien nos había estado observando durante mucho más tiempo del que nos habíamos dado cuenta. No dormimos el resto de la noche. Cada sonido nos hacía saltar. Cada coche que pasaba nos daba escalofríos. Sofía se mantuvo cerca, no por romance, sino por supervivencia. El peso de todo lo que habíamos ignorado, todo lo que habíamos barrido bajo la alfombra, ahora nos miraba a la cara. Éramos vulnerables, no solo emocionalmente, sino literalmente. A la mañana siguiente, hice la llamada yo mismo, directamente a la policía. Entregué la foto, la nota, la captura de pantalla del monitor de bebés. Les conté todo. La fiesta, Mateo, los mensajes, el extraño hombre llamado Ricardo que trabajaba con mi esposa. Se lo tomaron en serio. Finalmente, esa misma tarde, un oficial visitó la oficina de Sofía con un detective. Llamaron a Ricardo para interrogarlo. Resulta que no éramos los únicos. Había hecho cosas similares a otras 2 mujeres de la empresa, pero nadie había atado cabos. Sofía había sido la única que lo había llevado a su casa, aunque sin querer, dándole el acceso que necesitaba. Encontraron fotos en su teléfono, notas, incluso una hoja de cálculo donde había registrado fechas,
horas y patrones de sus rutinas. Fue acusado de acoso y vigilancia ilegal. Ahora se enfrenta a un juicio y una orden de alejamiento está firmemente en vigor. En cuanto a nosotros, no arreglamos todo mágicamente de la noche a la mañana. No hubo un beso dramático bajo la lluvia, ni una renovación de votos entre lágrimas. Pero después de todo, algo cambió. Empezamos a ir a terapia juntos. Por primera vez en años hablamos, sin filtros, sin miedo. Y en algún lugar de todo ese quebrantamiento encontramos una extraña forma de curación. Sofía confesó todo, cada mensaje con Mateo, cada momento en que dudó de nuestro matrimonio. Y yo admití mi silencio, mi pasividad, cómo dejé que las cosas se pudrieran sin expresar mis necesidades. Ambos cometimos errores, diferentes en forma, pero iguales en impacto, y tomamos la decisión de no borrar el pasado, sino de aprender de él. Dejamos esa casa, nos mudamos a otra ciudad, empezamos de nuevo en un pequeño apartamento sin el peso de los viejos recuerdos. No fingimos que no pasó, pero tampoco vivimos con miedo. A veces lo peor que te pasa es lo que finalmente te despierta.